Amar también es vivir en santidad. ¿Ha nacido una persona más santa que nuestro Señor Jesucristo? ¿O ha caminado una persona más santa que nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra? La respuesta es no. No hay nada más santo que nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que en Él no hubo mal, no hubo pecado. Él fue perfecto en su caminar en la tierra. Así que Jesucristo era la persona y fue la persona más santa que ha caminado en esta tierra. Y me llama mucho la atención que a pesar de que Cristo era santo, la santidad de Cristo atraía a las personas, en especial aquellos que eran pecadores. Aquellos que la sociedad lo veía como aquellos que eran ladrones, prostitutas, aquellos que hacían y que aparentemente para ellos o para la sociedad religiosa eran la escoria de la sociedad. Así que no solamente los pecadores se acercaban a Cristo, también los religiosos lo hacían. Porque ellos entendían que en este hombre había algo diferente. Había algo que de la santidad de Cristo que atraía a la gente, que le llamaba la atención a la gente, que hacía a las personas decir, yo quiero estar cerca de Él. Y cuando tú lees las historias del Nuevo Testamento, vemos que la multitud seguía a Cristo. Donde quiera que Él iba, ellos querían estar. Porque en Cristo, a pesar de que Él era santo, Él amaba. A pesar de que Cristo era santo, Él vivía una vida en santidad, pero también en amor. Él podía encontrarse con cualquier persona, como la mujer samaritana, y decirle, mira, has tenido muchos maridos, el que tiene no es tuyo, pero hay algo que Dios ha enviado para ti. Y le podía hablar del amor y de la salvación. Entonces, una de las cosas que yo quiero resaltar en el día de hoy, que vivir en santidad es también amar a la gente. O que amar a la gente es sinónimo de vivir en santidad. Porque santidad no es solamente una lista de las cosas que tengo que hacer y de las que no tengo que hacer. Santidad es también que cuando alguien te vea, se sienta atraído por el amor que hay en ti. Y mire, una de las cosas con la que yo luché toda mi adolescencia fue con la idea o con el rechazo de muchas personas que supuestamente eran santos y que me rechazaban por el simple hecho de que a mí me gustaba reír. Yo muchas veces cuando miro a mi hijo mayor, Josiah, me doy cuenta de que él tiene ese rastro de mí, de que él tiene ese parentesco a mí, que sus amigos le gustan estar con él, porque él es el reír del grupo. Si él no está, no la pasamos bien. Incluso el viernes pasado él faltó a la escuela y sus amigos le estaban llamando y preguntándole, ¿dónde estás? ¿Vienes para la escuela hoy? Porque él es una persona alegre. Y una de las cosas que yo siempre le digo a mi hijo es esto: guarda tu corazón y sé siempre feliz. Y no le entregue tu felicidad y tu alegría a las personas, porque si tú se la entregas a las personas, ellos te van a hacer infeliz. Entonces usted puede sonreír y ser santo. Usted puede ser feliz y ser santo. Usted puede vivir una vida gozosa en el Señor y también vivir en santidad. Porque muchas veces se nos ha enseñado, no, que una persona santa no se ría. Y usted ve a esos cristianos súper santificados que no se ríen con nadie y hablan con una voz de mucha elocuencia, porque es santidad. Y santidad no tiene que ver con nada de eso. Mientras más santo usted sea,
más amoroso usted debe de ser. Mientras más santo usted sea, más atractivo usted debe de verse para aquellos que no conocen a Dios. Mientras más santo usted sea, usted tiene que ser más compasivo con la gente. Pero eso nos ha dicho que si yo voy a ser santo y que si yo vivo una vida de santidad, yo no puedo ni siquiera pasar por donde pasan los inconversos, los impíos, los que no viven, los que no visten, los que no hablan, los que no se cortan el pelo como yo, porque eso me va a corromper. Pero la santidad no tiene que ver con nada de eso. Y cuando usted mire, yo lo voy a poner así: Jesucristo era amoroso con todo el mundo, excepto con los líderes religiosos. Porque a ellos, con ellos le decían, Él le decía la verdad. Él le decía todo lo que tenía que decirle, porque le decía: ustedes ponen cargas pesadas sobre la gente, ustedes esperan que la gente hagan esto, hagan lo otro, pero ustedes mismos no pueden cumplir los mandamientos. Visten de apariencia, pero no son santos. Y ese es el gran problema que ha pasado con la iglesia y con los santos de este tiempo. Que muchas veces usted puede ver a una persona hablar mucho de santidad, vestirse con apariencia de santidad, e incluso a través de las redes sociales, el Facebook, el Instagram, usted puede ver a personas que hablan y que hablan de santidad, pero en ellos no hay nada de santo, porque solamente es una apariencia. Y yo he creído y creo y siempre voy a creer que la santidad es más hablar de amor que hablar de condenación. Todas las personas que creen ser santos siempre lo que hacen es decirle a la gente, enviar a la gente al infierno. Pero hay algo interesante, que cuando miramos la vida de Cristo, Él era el más santo y Él dijo: yo no he venido a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por mí o a través de mí. Jesucristo no hablaba de una santidad de vivir solamente o de aparentar solamente. Él dice: no he venido a condenarte, yo he venido a amarte, y que ese amor y que ese cariño que yo te ofrezca te sea tan atractivo que diga: yo quiero estar contigo, yo quiero ser tu discípulo, yo quiero vivir como tú vives, yo quiero hacer las cosas que tú haces. ¿Sabes por qué? Que hay un amor inmenso en Él que sea atractivo. Entonces, vivir en santidad es vivir en amor. Un amor que se ve atractivo para aquel que no conoce del Señor. Un amor una santidad que se ve atractivo para aquellos que se sienten pecadores. Vamos a la iglesia. Muchas veces le decimos a la gente, y ellos lo primero que te dicen: es que yo no tengo ropa para ir a la iglesia. ¿De cuándo a dónde el evangelio, en la palabra del Señor dice, o Jesucristo dijo: primero cámbiense su vestimenta y después pueden venir a mí? Nosotros hemos enseñado a la gente una santidad que es errónea con lo que dice la palabra del Señor. Porque Jesucristo decía: vengan a mí todo el que está cansado y cargado, y yo le daré descanso. Si tú tienes problemas, si te sientes imperfecto, ven y vamos a arreglar cuentas. Entonces, la santidad que Cristo predicaba, una santidad que empezaba desde adentro hacia afuera. Pero se nos ha enseñado: me convertí, tengo que cambiar mi parentesco. Y muchas veces cambiamos lo exterior, pero nuestro interior está todavía corrompido y podrido.
Cuando usted mira a los fariseos y mira las historias que Jesucristo habla de los fariseos, había un grupo de personas que se vestía de santidad. Y esto era algo que resaltaba a los fariseos, a los religiosos. Ellos tenían una apariencia de santidad. Ellos sabían hablar como una persona santa. Ellos sabían qué decir. Y Jesucristo le dice, ustedes hacen todo eso para evadir lo que es importante. Mire, en el libro de Mateo 23, Jesucristo comienza a nombrar las cosas que los fariseos hacían y decían para esquivar los mandamientos de Dios. No hacer lo que Dios le mandara que ellos hacían o que ellos debían hacer. Y tristemente nosotros muchas veces gastamos más tiempo en las cosas que son triviales, que no son tan importantes, y pasamos por alto lo que sí es importante. Y Jesucristo le menciona y le dice esto a los fariseos y a los maestros de la ley en el versículo 23. Él les dice a este grupo de personas religiosas, Él les dice, ¿qué mal les va a ir a ustedes, maestros de la ley? Esto era la gente que enseñaba los mandamientos. Esta era la gente que le decía a los otros cómo debían de vivir. Y a los fariseos hipócritas, se preocupan por dar la décima o el diezmo, la décima parte de la menta, del anís y del comino que cosechan en sus terrenos, pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley. Y aquí Él les nombra cuáles son esas enseñanzas importantes de la ley. Y Él les dice ser justo con los demás, tratarlo con amor y obedecer a Dios en todo. Obedecer a Dios en todo. Hay que hacer estas tres cosas sin dejar de obedecer los demás mandamientos. Mire, y Jesús menciona varias acciones en como yo le dije, en este capítulo 23 de Mateo, para decirle a los fariseos, ustedes son bien minuciosos, ustedes son bien hábiles. Y a mí me gusta muchas veces hablar con la juventud, y cuando yo estoy hablando con los jóvenes y tengo la oportunidad de hablar con ellos, charlar con ellos, o incluso darle clases a ellos, me gusta ver, porque todo aquel joven que ha crecido en la iglesia sabe lo que tiene que decir con la pregunta que se le hace. Esa es una habilidad que usted adquiere por crecer en la iglesia. Automáticamente usted le dice, ¿qué yo tengo que hacer? Bueno, yo tengo que leer yo tengo que orar. Y cada vez que un joven me dice eso, yo le pregunto, ¿y tú lo estás haciendo? ¿Tú oras? ¿Cuántas veces a la semana tú oras? Porque no es solamente saber lo que los mandamientos enseñan, sino es hacer lo que es importante. Muchos de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos. Miren, ustedes saben lo que tienen que hacer, ustedes saben lo que es importante para Dios, mas sin embargo, ustedes usan una excusa y dicen, yo tengo que llevar a mi hijo a una práctica el domingo. Pastor, sí, la familia. Porque una de las cosas que sí enseñamos es de que Dios, la familia y después lo que es la iglesia, porque tu primer ministerio es tu familia. Y hay gente que dice, no, pastor, tuve que llevar al hijo a la práctica, o tuve que llevar a mi hijo a un partido que tenía. Y tú le preguntas y tú dices, en realidad tú estás poniendo una práctica o un partido más importante que Dios. Es cierto que debes cuidar tu familia, es cierto que debes darle prioridad a las cosas de casa, pero hay algo más importante, que es crecer en el Señor, es conocer la palabra del Señor. Y mire, un hijo de usted no puede nunca poner en balanza qué es más importante, si obedecer a Dios
o hacer las cosas triviales que no son tan importantes. Usted sabe algo, que tristemente aquellos que hablamos de santidad y nosotros la iglesia, le hemos enseñado a nuestra juventud que prepararse y tener un grado de universidad es más importante que ser íntegro y que amar a Dios. Mire, yo crecí en la generación de que decía Cristo viene, nada es importante, no estudie, no te prepare. Y mucha de la gente tenía esa mentalidad. O yo voy a decir la generación de mi papá, de mi mamá, de esa generación. Ellos decían, no, Cristo viene. Y nos dimos cuenta que nuestros padres envejecieron y Cristo no había venido. Entonces comenzamos a cambiar el lenguaje y comenzamos a decir, no, párate, estudia. Sí, tú debes de ser cristiano, pero también debes de estudiar. Entonces cambiamos el lenguaje de que Cristo venía, que es una verdad. Y que si Él no ha venido, ¿sabes por qué? Porque Él está dando tiempo para que tú arregles las cosas en tu vida personal. Si Cristo no ha venido, es porque Él está esperando que tú cambies y que tú cambies tu mente y que tú te arrepientas de verdad. Entonces cambiamos de que Cristo venía, ahora prepárate. ¿Y sabes lo que sucedió? Mi generación creció amando más lo secular que lo sacro. Crecimos una generación donde hay que estudiar y yo puedo dar testimonio de eso, porque yo sabía, mire, desde mi adolescencia de que había un llamado en mí, de que Dios me estaba llamando y yo siempre le decía, Señor, cuando yo termine la universidad. Y yo no estoy diciendo que no vayas a la universidad y que te prepares, debemos de hacerlo, porque gracias a Dios lo que aprendí en la universidad me ha servido para bendecir ahora a la iglesia, pero yo nunca puedo poner una excusa de un llamado, de un servicio al Señor por encima de las cosas seculares que algún día van a perecer. Yo debo darle importancia a lo que es eterno, a lo que permanece para siempre, y a mis hijos debo enseñarles lo mismo. Y esta es la gran lucha que nosotros tenemos con el coach de nuestro hijo. De que él quiere que nuestro hijo esté todos los días en la práctica y nosotros le dijimos no. Nosotros le hemos dicho a nuestro hijo, ¿sabes algo? Es más importante, es más valioso estar un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos. No vale y no sirve de nada de que su hijo a los 18 años, a los 21 años, consiga un contrato millonario y que tenga los millones y que pueda hacer lo que él quiera y ir donde él quiera, y que en él no haya integridad, que en él no haya valores, que él entienda que mi papá, a mí se me importa lo que mi papá piense, que si tengo una esposa yo puedo tener muchas esposas. Hay algo más importante. Usted tiene que enseñarle a sus hijos que es ser millonario, que es ser rico, que es ser un gran empresario, que es ser un universitario. Hay algo más importante que se llama amar a Dios sobre todas las cosas. Porque si yo amo a Dios, y si usted le enseña a sus hijos a amar a Dios, mire, él va a ser un buen hijo, él va a ser un buen esposo, ella va a ser una buena esposa, él va a ser un buen empleado. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona ama a Dios, vive para dar testimonio de que Dios vive en él. Entonces, si vamos a hablar de vivir en santidad, tenemos que hablar de una santidad que da testimonio y que es atractiva para aquel que no tiene a Cristo. Y es por eso que esta fue mi gran lucha durante mi adolescencia y mi juventud, porque yo decía, pero yo puedo amar a Dios sin vivir una vida triste, amargada y aburrida. Y yo le voy a decir algo más. Y yo no digo esto porque fuimos perfectos, porque los jóvenes que crecimos, nosotros hicimos nuestras travesuras. Pero algo yo puedo decir que, mire, a nosotros
entre Casey, el pianista que no está hoy, se tuvo una operación. Y otros más nos decían el grupito. Teníamos el sobrenombre el grupito. Porque nosotros éramos felices, nosotros éramos jóvenes en la iglesia y hacíamos nuestra travesura de jóvenes, pero no hacíamos nada malo. Pero la gente, incluso sonreírse mucho, hasta vestirse bien, ustedes son unos orgullosos, altivos. Pero aquel grupito que supuestamente no eran los santos de la iglesia, hoy han caminado y han seguido los caminos del Señor. Y aquellos que tenían vestiduras de santidad no aparecen por la iglesia. Fueron los primeros que hicieron cosas que usted dice, wow, yo no esperaba esto de ti. Hubieron algunos que se descarriaron, cayeron en las drogas, otros se metieron a las pandillas, otros se embarazaron o salieron embarazados. Y eran supuestamente lo que eran los santos de la iglesia, a los que le decían, no del grupito, porque lo del grupito te van a dañar. Eso es lo que yo quiero decirle con esto, mis hermanos. Que santidad es amar a Dios. Que santidad es usted una persona íntegra ante Dios. Y esto era lo que Jesús le estaba diciendo a los fariseos, a los maestros de la ley. Usted le dice, es cierto que ustedes dan el diezmo de las cosas, de estas cosas, pero ustedes obvian otras cosas. Y eso era lo que Jesucristo le estaba diciendo. Le decía, no, ustedes dan el diezmo. Y mire, le voy a decir algo. Y quise usar específicamente este texto para hacer la comparación. Usted sabe algo que, mire, el diezmo, y Jesucristo le dice, ustedes son minuciosos. ¿Sabe por qué? Porque ellos sabían que el libro de Malaquías decía que traemos los diezmos a la alfolía, haya alimento en mi casa sobreabunde, y yo voy a abrir las ventanas de los cielos y le voy a bendecir. Ellos sabían eso, los fariseos sabían que si yo doy mi diezmo, Dios me va a bendecir. Porque incluso él dice, probadme en esto. Malaquías 3:10. Entonces los fariseos decían, claro, yo voy a dar mi diezmo. ¿Sabe por qué yo voy a dar mi diezmo? Porque Dios me va a bendecir. Pero hay algo interesante que me llama la atención de esto, es que mire algo, cuando usted, así hay personas en la iglesia, ellos dan sus diezmos. Cumplí con un requisito más. Yo doy mi diezmo, yo oré para decir que oré, leí mi Biblia para decir que la leí. Ya yo hice lo que tenía que hacer, me voy con mi vida. Pero cuando Jesucristo le menciona el diezmo, yo hago la comparación de que, mire, la diferencia entre el diezmo y la ofrenda es que la ofrenda es voluntaria. La ofrenda no tenía ni cantidad, ni tenía tamaño, ni las veces que usted podía darla. Y hay gente que ellos dicen, no, yo di mi diezmo. Soy un miembro comprometido, pero hay gente que ellos nunca dan ofrenda en la iglesia. Porque como la iglesia es voluntaria, ellos dicen, yo no tengo ningún compromiso en dar ofrenda. Yo doy mi diezmo y con eso llené mi requisito, calmé la culpa o mi culpa ante Dios. Si yo doy mi diezmo, yo puedo ir ante Dios y decirle, Señor, yo doy mi diezmo. Según la palabra, estás comprometido. Pero la ofrenda es algo voluntario. Y la ofrenda es algo que usted dice, yo voy a dar ofrenda porque soy agradecido. Yo voy a dar ofrenda porque Dios ha sido bueno. Yo voy a dar ofrenda porque no hay nada que se compare con el Dios a quien yo sirvo. La ofrenda es algo que tú lo haces por gratitud.
gratitud, no como un mandamiento, sino por agradecimiento. Cuando yo le doy ofrendas al Señor, ya sea de alabanza, ya sea financiera, ya sea de generosidad a la gente, yo le estoy diciendo: Señor, tú has sido bueno. Y como tú has sido bueno, yo estoy súper agradecido y yo voy a dar, aunque yo no esté comprometido ni obligado, ni tenga el requisito de dar. Entonces la ofrenda muestra mucho más tu amor por Dios que tu diezmo. Y esto era lo que Jesús le estaba diciendo a los fariseos. Hay cosas más importantes de que ustedes digan: yo di mi diezmo. Y usar esto como una excusa y decir: yo no puedo dar nada más porque ya yo di mi diezmo. Él está diciendo: ustedes deben de hacer lo posible por agradar a Dios. Y la otra cosa que Jesús le menciona y le dice: ¿qué mal les va a ir a ustedes? Porque ustedes se preocupan en realidad en hacer las cosas, pero no obedecen las enseñanzas que son más importantes. Y los asuntos más importantes no se refieren a los más difíciles, sino a los más fundamentales. Lo más importante no es lo más difícil, sino lo más importante es lo más fundamental de la palabra y de los mandamientos del Señor. Y la primera cosa que el Señor le dice: ustedes deben de ser justos. Sean justos con los demás. Vivir en santidad es buscar la justicia. Él le menciona estas tres cosas. Le dice: ser justo con la gente, tratarlo con amor y obedecer a Dios. Entonces el primer principio o la primera cosa que tú debes de entender, que si tú quieres vivir una vida en santidad, tú debes de ser justo. La justicia de Dios es la expresión natural de su santidad, de lo que Él es. Dios es justo porque Él es santo. Entonces Dios es justo y es infinitamente justo y puro porque Él es santo. De esta misma manera nosotros debemos de vivir una vida justamente con los demás. Sean justos con los demás. Cuando tú ves a la gente allá afuera, tú eres justo con ellos. Cuando tú ves al no cristiano allá afuera, tú eres justo con ellos. Y ser justo para mí es yo ver a una persona que no tiene a Dios y yo mirar y decir: bueno, ya yo estoy salvo. Y yo puedo, si tengo una apariencia de santidad, yo puedo decir: la salvación es individual. Sálvese cada quien como pueda. Y me excuso de no predicarle a la gente. Y me excuso de no acercarme a aquel que tiene necesidad. Sálvese como quien pueda. Dios me bendice a mí porque yo doy mi diezmo. Y me excuso y me voy por ahí, puedo seguir mi camino. Pero si en realidad yo quiero ser justo, yo puedo decir: ¿sabes algo? Dios fue justo conmigo y me salvó. Dios fue justo conmigo y me perdonó. Aun cuando yo era injusto. Y ahora yo quiero compartir esa justicia de Dios con los demás. Y yo voy a ir allá afuera y voy a hablarle a la gente acerca de que Dios es un Dios justo. De que Dios bendice a aquellos que los buscan a Él. Que esa justicia es de Dios y viene de Dios y es para nosotros. Porque Dios nos ama y Él quiere ser justo con nosotros. Mire, el día que usted se presente ante Dios, y la Biblia dice que todos nosotros nos vamos a presentar ante Dios. Dios no va a ser injusto con nadie. Él va a mirar tu vida, va a abrir los libros, y basado a lo que tú hayas hecho, no lo que Dios te hizo hacer. Ni puedes decir: no, fue que el diablo me engañó. No fue que el hermano me miró mal. Fue que el hermano habló mal de mí. Fue que el hermano me rechazó.
Fue que el pastor no me llamó. Fue que el pastor pasó a mi lado y no me habló. Cuando tú vayas ante Dios, Él va a decir, vamos a ver, no, olvídate del hermano, del pastor, de los demonios, del diablo, vamos a hablar de ti. ¿Qué tú hiciste? ¿Qué tú hiciste? Y la palabra de Dios dice que Él va a dar cada uno según lo que hayan hecho. Entonces, si una persona termina en el infierno, porque sí, el infierno es real para aquellos que piensan que un Dios bueno, ¿cómo un Dios bueno puede mandar a la gente al infierno? Dios no manda a nadie al infierno, usted mismo escoge ir al infierno. Él va a mirar y va a decir, bueno, basado a lo que tú hiciste, este es el lugar donde te corresponde. Porque Él es un Dios justo, porque Él es un Dios fiel, Él es justo. Entonces, Mateo 6:33 dice, busquen el reino de Dios y su justicia por encima de todas las cosas, y las demás cosas serán añadidas. Yo estoy leyendo la traducción viviente que dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Por encima de todo lo demás. Y lleven una vida justa y Él le dará todo lo que necesiten. Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Y si tú buscas al Señor por encima de todas las cosas, si tú renuncias a tu propia vida, a tus propios deseos, a las cosas que a ti te gustan y a las cosas que a ti te agradan, y tú dices, yo voy a renunciar a esta actitud, yo voy a renunciar a esta manera de hablar, yo voy a renunciar a esta manera de pensar, porque yo voy a vivir y yo voy a buscar el reino de Dios. Dios va a decir, con estas personas yo estoy comprometido a darle todo lo que ellos necesiten. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú renuncias a tu propia vida, cuando tú renuncias a tus propios deseos, Dios se encarga de bendecirte, de cuidarte y de proveerte todo lo necesario. Entonces, buscar el reino de Dios significa que usted no puede hacer ni pensar como el mundo piensa. Que usted no puede pensar ni hacer las cosas que el mundo hace. Y yo le voy a decir esto más, como estamos en tiempos de impuesto. Y yo digo que nuestra fe se ve a prueba y nuestra justicia se ve a prueba cada temporada de impuestos. Porque usted puede escoger ser honesto y justo y decir, pero mira, si yo pongo esto, me van a dar unos, por lo menos 1,000 más. De ahí yo voy a dar mi diezmo. ¿Usted ve lo que la gente hace? Si Dios me bendice, mientras más Dios me bendiga, yo doy más. ¿No es eso lo que Dios está buscando de nosotros? Como alguno me pregunta, pastor, ¿y si yo juego la lotería y me la saco? Yo puedo dar unos cuantos millones. Imagínese, pastor, el diezmo de 100 millones de dólares son 10 millones. ¿No es eso lo que Dios te está diciendo que haga? Tu generosidad no se puede ver, o tu santidad no se puede ver comprometida, porque según tú, Dios es el Dios que provee y que suple a la iglesia. Tú no necesitas hacer trampa para que Dios te bendiga. Cuando tú haces trampa, tú le estás diciendo a Dios, yo no necesito tu ayuda, yo sé resolver mis cosas yo mismo. Entonces nosotros tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. La segunda cosa que dice vivir en santidad, Él le dice, es amar a las personas. Amar a las personas implica que yo no voy a condenar a la gente, sino amarla. ¿Usted no se ha dado cuenta que toda persona que tiene un atuendo de santidad vive condenando a todo el mundo? ¿Por qué la gente, van para el infierno, condenación, fuego y azufre para todo lo que no se arrepientan hoy? Si te vas de aquí hoy sin conocer al Señor, te pierdes, te vas al infierno. Cuidado si te choca un carro allá afuera cuando salgas.
Y es verdad, te pueden pasar todas esas cosas. Pero yo he escogido como pastor, como predicador del evangelio, de hablar del amor que transforma, que perdona, que cambia la mente, que restaura el corazón. Y es cierto que yo voy a llamar al pecado, pecado, porque yo decirte la verdad, porque yo decirte que tú estás en pecado, no significa que yo no te amo. Decirle o ver una persona allá afuera, decir del mismo sexo que quieren promover y decir no, pero nosotros nos amamos, y yo le voy a decir, ¿sabes algo? El pecado, la Biblia lo llama eso como pecado, como una inmoralidad sexual, porque está fuera de las normas que Dios estableció. No significa que yo no te amo, yo te lo estoy diciendo porque te amo y quiero que tú no te pierdas. Ah, no, que los cristianos son homofóbicos. Mire algo. La gente allá afuera dice, no, que los cristianos están en contra del matrimonio del mismo sexo. Eso es lo que yo creo. Y yo tengo el derecho a creer lo que yo creo. Y yo puedo mantener y voy a mantener mi fe en lo que yo creo. Y yo no tengo que conformarme, ni moldearme, ni que tratar de buscarme el favor de la gente. Yo lo que tengo que hacer es vivir una vida como Dios me llama que yo viva. Porque a mí lo que me da mucha risa, yo lo voy a decir así, para no decir que me molesta, es que las personas allá afuera dicen, no, pero ¿por qué ustedes son así? No, porque yo creo esto. Entonces yo no tengo derecho a creer. Ellos quieren que tú valides sus creencias, su estilo de vida, pero ellos no quieren validar la nuestra. Entonces ahí hay un problema. Y tú sabes algo, nosotros como iglesia, la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 12 que no nos podemos conformar, no nos podemos moldear, no nos podemos adaptar a las costumbres de este mundo. Tenemos que dejar que nuestra mente sea renovada por el poder del Espíritu Santo, por la palabra del Señor. Así que yo voy a seguir predicando la verdad, aunque esta verdad incomode a muchos, aunque esta verdad le moleste a muchos. ¿Sabes por qué? Porque para mí es más importante que tú te salves a que tú te ofendas conmigo. Ah, no, que el pastor me ofendió porque dijo eso. Yo no estoy haciendo nada diferente a lo que Cristo hizo. Cuando se para frente a la mujer entre el pozo, la mujer samaritana le dice, has tenido 5 maridos. Ustedes me permiten traducirle esto al lenguaje actual. Jesucristo en lenguaje de calle le dijo a esa mujer, tú eres un avión. Tú has tenido 5 hombres y el que tú tienes no es tuyo. Esta mujer no se ofendió. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo le dijo, pero no es a eso que yo he venido. Yo no he venido a decirte el pecado en el que tú estás viviendo. Yo he venido para hablarte de la salvación que Dios ha enviado hoy, y hoy es el día de tu salvación. Dios nos ha llamado como iglesia a todos nosotros a hablarle la verdad al mundo para que ellos se salven, no a congraciar con ellos. No, yo no quiero decir eso porque ese ofende a un grupo o ese ofende al otro grupo. Estamos llamados a hablar la verdad con amor, pero una verdad que salva, no una verdad que condena, una verdad que ofrece, una verdad que ofrece esperanza. Entre yo hablar de una verdad que condena y envía a la gente al infierno sin esperanza de salvación, y hay una verdad que salva y que transforma y que cambia. Y Dios sabe lo que algo. Si me estás escuchando hoy, Dios lo que quiere es que tú cambies tu manera de pensar, que tú le ames a Él y que tú ames a la gente. Mire cómo Santiago lo dice. Acerca de vivir una vida en santidad y amar a la gente. Santiago 1:27 dice, la religión pura y verdadera, la verdadera santidad, amar a Dios y vivir una vida verdadera, una vida cristiana verdadera. La religión
pura y verdadera. Y la palabra pura es sinónimo de santidad. Cuando hablamos de pureza, estamos hablando de santidad. Vivir una vida verdaderamente pura y santa, a los ojos de Dios Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo nos corrompa. Cuando Santiago escribe, él dice, ¿sabes algo? Huérfanos y las viudas eran las personas más despreciadas de ese entonces. Ser un huérfano, ser una viuda, era una persona que estaba a la merced de la sociedad. A un huérfano lo podían explotar, lo podían utilizar, a la viuda aprovecharse de ella. Él dice, no, si tú eres verdaderamente santo, tú debes de cuidar a aquellos que son indefensos, aquellos que no se pueden cuidar por sí mismos, aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Y esa es una de las razones por lo cual la iglesia debe siempre decir, estamos en contra del aborto. Porque tenemos que defender a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Aquellos que no tienen la habilidad de defender por su propia vida. Estamos tú y yo comprometidos y somos responsables a cuidar de aquellos indefensos. Y dice también que no podemos dejarnos corromper del mundo. Vivir una vida pura es no dejarme engañar. Vivir una vida santidad y no dejarme corromper. Y no es vivir una vida de que, esto es santidad. Mire algo interesante, que yo le hablo de esto. Y hoy yo me puse corbata, yo ni sé por qué. Pero yo me recuerdo que cuando comenzamos el pastorado, yo venía de esta costumbre, de que había que ponerse corbata. Y no hay nada malo en que usted use la corbata o no la use. Pero cuando yo empecé la iglesia, yo tenía que tocar la batería y predicar. Imagínese en ese entonces, esos coritos media hora y el pastor con una corbata que se estaba casi asfixiando. Cuando yo llegaba a predicar, yo estaba, sofocado. Yo no podía casi ni respirar. Y yo me recuerdo que mi esposa me decía, ¿y por qué tú no te quitas la corbata? Y yo decía, que yo no puedo. Porque en mí había algo que decía, si yo me quito la corbata, voy a bajar mi nivel de santidad. Y el día que yo me quité la corbata y toqué la batería y después prediqué, yo es diferente. Y si usted usa corbata, use su corbata, no deje de usar su corbata por culpa del pastor. No es una excusa ni para que usted lo aproveche de eso. Y incluso ahora mismo muchas veces yo me pongo la corbata y tengo que aflojarme. Porque mis tallas son un poco peculiares. Y si yo uso la camisa que me gusta usar, el cuello es demasiado pequeño, la talla de la camisa. Entonces muchas veces yo tengo que ponerme la corbata y desabotonarme acá para yo poder hablar, para yo poder respirar. Usted me va a ver todo el tiempo haciendo así. Pero una de las cosas que yo aprendí, que una corbata a mí no me hace más santo. Que yo me vista así no me hace más santo. Que una persona que dice, pastor, yo no puedo venir a la iglesia porque no me corté el pelo y me quería poner una gorra y como no quería ir con gorra a la iglesia, no fui a la iglesia. ¿Sabes? Tenemos que llegar al momento donde entendamos, no, Dios es fiel. Y el primer cambio que Dios quiere que nosotros hagamos es acá adentro. Que cambiemos primeramente nuestro corazón y nuestra mente. Entonces, amar no es dar lo que tú quieres, sino lo que la otra persona necesita. Si yo amo a una gente, yo no le voy a dar lo que yo quiera darle, sino lo que la otra persona necesita. Entonces, si la Biblia nos llama a amar, es porque tenemos que amar a la gente. El último principio, y con este concluyo, vivir en santidad es obedecer a Dios. Y Juan 14:15 dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos.
La evidencia de que vives una vida santa es que obedeces a Dios. Es que obedeces a Dios. Yo vivo en santidad porque amo a Dios. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si yo vivir santidad, yo no voy a vivir santidad para la gente. Mi gran anhelo y mi oración es de que nosotros como iglesia un día lleguemos a la plenitud y al entendimiento de la verdad del Señor, a tal manera que digamos, mira, ¿sabes algo? Nadie me está viendo, pero yo he escogido vivir en santidad. Nadie lo va a saber, pero yo he escogido vivir en santidad. Nadie está conmigo, pero yo he escogido vivir en santidad. Porque, ¿sabes algo? Porque el que le importa y el que puede darte la salvación y la vida eterna sabe lo que tú haces, incluso sabe tus pensamientos, sabe dónde tú te metes, sabe la manera que piensas, sabe de la manera que mira a los demás, sabe cómo tú piensas dentro de ti. Entonces, mi santidad entonces debe ser para Dios y no para la gente. Y cuando yo llego a esa verdad y yo abrazo esa verdad, ¿sabes algo? Eso me liberta a mí. La palabra de Dios dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Cuando yo conozco esa verdad, yo puedo decir, yo puedo adorar a Dios con corbata y sin corbata. Yo puedo bendecir al Señor con un corte de pelo o con no corte de pelo. Yo puedo alabar a Dios de la manera que Dios quiere. ¿Sabes algo? Porque en mi corazón yo voy a agradar a Dios y yo voy a vivir para Dios. Y esa obediencia a Dios va a hacer que los hombres reconozcan a Dios en ti y que se sientan atraídos a Dios. Que nuestras obras sean de tal manera que la gente, los hombres, la humanidad te vea y glorifique a Dios. Que el impío te vea y diga, he aquí un cristiano. Que las obras que tú hagas, la gente diga, ¿y por qué tú haces esto por mí? Que tú aprendas a amar a la gente. Jesucristo resumió todos los mandamientos en dos cosas. Y cuando mira los 10 mandamientos, usted se va a dar cuenta que los mandamientos se resumen en estas dos cosas. Los primeros mandamientos, los 10, nos habla acerca de amar a Dios, de ser ídolo, de que Dios es santo y que debemos de honrarle y amarle a Él. Los otros 7 hablan acerca de nuestra relación con nuestro prójimo. Y Jesucristo lo dijo de esta manera: debes amar a Dios y debes amar a tu prójimo. Debes amar a Dios y debes amar a tu prójimo. Entonces, vivir en santidad es vivir una vida asegurada de que seamos real ante Dios. Tú mismo no puedes santificarte. Tú necesitas la ayuda de Dios. Eso que tú quieres dejar, tú mismo con tu propia fuerza te vas a dar cuenta que si lo intentas una y otra vez puede ser que no puedas dejarlo. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo tenemos que llegar a la conclusión en nuestras vidas donde digamos, yo necesito a Dios. Porque si tú puedes cambiarlo por ti mismo, entonces no necesitas la ayuda de Dios. Y Dios quiere que tú entiendas que tú lo necesitas a Él y que debes de depender de Él. La gran lucha de muchas personas allá afuera es que yo soy autosuficiente. El Dios que está de moda en nuestros tiempos es el Dios yo. Lo que a mí me gusta, lo que yo quiera. Y como lo que me haga sentir bien. Nosotros debemos de dejar que nuestra mente sea transformada y llegar a la conclusión de que Dios nos está llamando a vivir una vida en santidad.
primeramente para Él, pero para testimonio de aquellos que no le conocen. ¿Quieres vivir en santidad? Aprende a amar a Dios y amar a las personas. La Biblia dice que el que viene a Él, en Juan 6:37, dice, Jesús dice, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. ¿Sabes por qué los fariseos nunca vieron a Jesús como su Salvador? Porque ellos tenían y se creían santos. Y la única manera que Dios puede salvarte es que tú reconozcas que eres pecador. Si tú sigues pensando que eres bueno, que yo no le hago daño a nadie, Dios no te puede salvar. Es cuando tú reconoces y tú dices, ¿sabes algo? Yo soy imperfecto. Tú sabes cuando Dios comienza a santificarte, cuando tú le dices, Señor, mira, esto es lo que yo soy, y esto es lo que yo hago, y esta es la manera como yo pienso, y esta es la manera como yo veo a mi hermano y a mi hermana, y esta es la manera como yo veo a mi compañero de trabajo. Señor, yo no puedo hacer, yo necesito que tú hagas algo con esto. Y en el momento que tú reconoces que eres pecador, que necesitas ayuda, Dios te salva. Una vez yo dije y prediqué con el título, los buenos se van al infierno y los malos se van al cielo. ¿Sabes por qué? Porque si te crees bueno, si te crees demasiado santo, te estás engañando a ti mismo. Y es tiempo de que nosotros comencemos a elevar nuestra santidad a la altura que Dios espera de nosotros. No con nuestra propia fuerza, sino con las fuerzas que el Dios eterno nos da. Es abrazando primeramente a Cristo y amándole a Él de tal manera que diga, no, es que esto va a ofender a Dios. Usted sabe que en mi caminar, en mi adolescencia, termino con esta historia que empecé. Yo me recuerdo que una vez mi amada esposa se hizo amiga de una de las santas de la iglesia. Y ella comenzó a ir a orar con esta persona, yo creo que era todos los días. Y yo me recuerdo que en una ocasión, yo le dije a mi esposa, en ese entonces éramos adolescentes, enamorados y novios. Yo le dije a mi esposa, ¿sabes algo? Yo no me siento atraído por las personas que tú te has convertido. Y mire, yo estaba enamorado y todavía lo estoy. Pero hubo un momento donde la santidad que ella emanaba, y no era que ella estaba haciendo algo mal, sino era que le estaban diciendo cosas. Y ella se estaba dejando enredar por esa santidad. Yo le dije, yo no me siento, y yo le dije, no. Yo digo, para yo ser amigo de una cristiana como tú, mejor me busco una persona allá afuera, un impío. Y yo me recuerdo que ella después me dijo, esa no era mi intención. ¿Por qué yo te digo esto? Porque muchas veces, y muchos de nosotros, radiamos una santidad que rechaza a la gente.
que desprecia a la gente, que en vez de ellos sentirse atraídos, a nosotros les rechazamos. Es un impío, eres esto, eres lo otro. Mire, el mundo allá afuera y la gente que ya allá afuera en el mundo ya está siendo maltratada por el mundo, por los problemas, por los afanes, por la sociedad. Y nosotros, los de la fe, lo que se supone que tengamos el amor de Dios, no mejoramos las cosas muchas veces, sino que las empeoramos. Y hay muchas personas que han dicho, yo no voy más a la iglesia porque en esa iglesia, gracias a Dios que nosotros no somos así. Pero la mayoría de personas tienen un concepto erróneo de los cristianos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros discriminamos a la gente. El grupo allá afuera, LGBT, dice, no, los cristianos me desprecian. No te despreciamos, amamos a todo el mundo, pero vamos a seguir diciendo la verdad. Porque ese es nuestro trabajo. Yo te voy a amar, pero yo te tengo que decir la verdad. Y tú puedes ser santo, y tú puedes ser puro, y tú puedes predicar a Cristo, pero un Cristo que salva, un Cristo que da esperanza, un Cristo que transforma, un Cristo que le dice a la gente, no importa dónde estés, no importa lo que hayas hecho, no importa de dónde vengas, no importa el estilo de vida que ya hayas tenido. ¿Sabes algo? El Cristo que yo sirvo ama a la gente y quiere salvarlo, quiere cambiar su mente, quiere rescatarlo del estilo de vida que vive. El Cristo que yo sirvo y el Cristo que nosotros amamos ha venido para amar al mundo y para salvarlo. Y cuando nosotros lleguemos al entendimiento que la santidad también es amar y que vivir en santidad también es amar, las cosas van a cambiar. Entonces la gente van a correr hacia nosotros y no van a correr para alejarse de nosotros. En el momento que tu santidad se convierta también en amor, la gente van a ver a Cristo en ti. La gente van a querer y saber qué es lo que tú tienes y el Dios a quien tú sirves. Porque amar es también vivir en santidad. Porque amar también es vivir en santidad. Y si tú y yo amamos, tenemos que vivir una vida en santidad que sea atractiva y que otros quieran conocer. Que así mismo como la multitud corría para acercarse a Cristo, de la misma manera la gente nos vean a nosotros y digan, yo quiero el Dios que tú tienes. Si tú estás aquí hoy, hoy es el mejor día para tú decir, yo necesito una vida en santidad de amor. Si tú no le has entregado tu vida al Señor, mira, con tu propia fuerza no vas a poder. Las cosas en tu matrimonio no van a mejorar. ¿Sabes por qué? Porque necesitas un cambio. Necesitas un cambio de mente y de corazón. Y el único que puede cambiar tu mente y tu corazón se llama Cristo. Si quieres vivir una vida santa y recta ante Dios, hay un momento en tu vida que tú debes de decir, hoy yo escojo a Cristo.